Imaginen por un momento el México de los años 80. La televisión no era un flujo interminable de opciones, era una presencia central, casi un miembro más de la familia, y cada mañana, en millones de hogares, una voz y un rostro se convirtieron en sinónimo de credibilidad y calma. Guillermo Ochoa era el presentador confiable, el periodista admirado, el hombre que traía el mundo a la sala de estar con una autoridad serena, pero la imagen pública, como suele suceder, era solo una máscara. Detrás del éxito arrollador que definía su carrera, la vida personal de Guillermo Ochoa cuenta una historia radicalmente diferente, una mucho más oscura y compleja. Es una narrativa tejida con los hilos de una infancia marcada por la pérdida irreparable, batallas silenciosas por su salud en la vejez que lo llevaron al borde del abismo, y una caída tan repentina como inexplicable del estrellato, un borrado del foco público que nadie en el poder se atrevió a explicar en voz alta. Entonces, ¿qué le pasó realmente a uno de los periodistas más emblemáticos que ha tenido México? ¿Por qué un hombre que alcanzó la cima de la influencia mediática fue apartado de repente, casi como un fantasma, y dejado a la deriva en el olvido? La verdad, como descubrirán, es mucho más desgarradora y complicada de lo que jamás se han imaginado. Esta no es la historia que conocen. Esta es la historia que nunca nos contaron. La historia de Guillermo Ochoa no comienza en un estudio de televisión, sino en la cruda realidad de la supervivencia. Nació en la Ciudad de México, pero fue en Toluca donde pasó la mayor parte de su infancia, una etapa que, a pesar de su eventual éxito, estuvo profundamente marcada por la inestabilidad, el sufrimiento emocional y una pobreza material que lo acechaba constantemente. Desde su nacimiento, su vida pareció llevar un peso simbólico. Se dice que su bisabuela, al ver el colapso emocional del matrimonio de sus padres, sugirió con desesperación: «Llámalo Salvador», como si un nombre pudiera salvar lo que ya estaba roto. Pero el simbolismo no fue suficiente para remendar la realidad. Su niñez estuvo dominada por las discusiones y la tensión de una relación parental frágil y a menudo hostil. El hogar vivía en una pobreza palpable, pero su madre, en un acto de amor y orgullo, hizo esfuerzos heroicos para ocultárselo a sus hijos. Aceptaba trabajos de costura para generar unos ingresos extra y se aseguraba de que Guillermo y sus hermanas siempre vistieran ropa limpia y presentable. Quería protegerlos de la vergüenza de parecer pobres. Para el mundo exterior podían pasar por una familia acomodada, pero la verdad de puertas para adentro era una lucha diaria por la supervivencia. El costo emocional de esta fachada se hizo insoportable cuando la tragedia golpeó de la manera más cruel. Guillermo perdió a su madre cuando él tenía apenas 14 años. Su hermana menor, Belinda, tenía solo 7. La muerte de su madre no solo fue una pérdida emocional devastadora, fue el colapso de la ya delicada estructura de su hogar. Sin otra opción viable, los niños fueron a vivir con su hermana mayor. Una solución de emergencia, no una resolución a su dolor. En estos años formativos, la adolescencia de Guillermo fue secuestrada por la necesidad. Se vio obligado a madurar a una velocidad vertiginosa, asumiendo trabajos ocasionales para poder mantenerse y ayudar en casa. Uno de sus primeros empleos fue en una granja avícola, donde su responsabilidad era cuidar de 2,000 gallinas, una tarea monótona y agotadora. Pero lo que vino después fue infinitamente más peligroso. Encontró trabajo en una cantera, y su tarea diaria era transportar dinamita y detonadores en una bicicleta. Un trabajo tan letal como suena. Años más tarde, admitiría con una calma escalofriante que nunca pensaba demasiado en los riesgos. Sabía que si se caía, si la bicicleta tropezaba en el camino irregular, podría haber muerto en una fracción de segundo. Pero para un adolescente acorralado, con muy pocas opciones, el instinto de supervivencia era más fuerte que el miedo. Sus condiciones de vida eran igualmente precarias. Hubo un tiempo en que vivió con un amigo, hasta que la madre del chico, preocupada de que Guillermo fuera una distracción para los estudios de medicina de su hijo, le pidió amablemente que se fuera. Sin un lugar a donde ir, se mudó a un diminuto cuarto de servicio vacío.
un espacio desolador sin electricidad, completamente aislado del mundo. Sin embargo, incluso en esas condiciones de soledad y oscuridad, la determinación de Guillermo de forjarse una vida mejor nunca flaqueó. Estas experiencias, que habrían quebrado a muchos, en él forjaron una resiliencia de acero, la misma que definiría su estilo periodístico años más tarde. La vida temprana de Guillermo Ochoa no fue una historia de sueños e inspiración, fue un manual de supervivencia pura y dura. No nació destinado a la grandeza, tuvo que trepar hacia ella, un sufrimiento a la vez. El viaje de Guillermo Ochoa desde los polvorientos caminos de Toluca hasta los brillantes estudios de Televisa fue un testimonio de tenacidad y serendipia. Su carrera en el periodismo y la radiodifusión abarcó décadas, cruzando todos los formatos imaginables, desde la radio y la prensa escrita hasta la televisión y, finalmente, las plataformas digitales. Su nombre se convirtió en un sinónimo de credibilidad en el panorama mediático mexicano, especialmente durante sus años formativos y de mayor influencia en el periódico Excelsior y en Televisa. Su entrada en el periodismo fue casi un acto del destino. Una tormenta inesperada y una cita perdida en Toluca lo obligaron a refugiarse en las oficinas de El Heraldo de Toluca. Quedó instantáneamente fascinado por la atmósfera de la redacción, el sonido rítmico de las máquinas de escribir, el olor a tinta y papel, la energía palpable del lugar. Sin dudarlo, pidió hablar con el director. Tras escribir un texto de prueba, fue contratado en el acto. Ese encuentro fortuito fue el punto de partida de una carrera definida por su asombrosa habilidad para saber aprovechar las oportunidades en medio del caos. Su amor por la lectura, una pasión inculcada por su padre, quien le leía en voz alta las páginas del periódico Novedades, se convirtió en la base fundamental de su escritura. Perfeccionó su estilo no en un aula, sino absorbiendo vorazmente la obra de grandes figuras literarias y periodísticas, desarrollando un profundo rechazo por la superficialidad en favor de un contenido sustancioso y bien fundamentado. Como tantos otros, pronto se trasladó a la Ciudad de México, impulsado por el sueño común de todo periodista de provincia: trabajar en los grandes diarios nacionales. Gracias a una presentación hecha por el entonces gobernador Gustavo Vaz, Ochoa consiguió entrar a Excelsior en un momento absolutamente crucial. Bajo el visionario liderazgo de Julio Scherer García, el periódico estaba en medio de una transformación histórica, dejando de ser un órgano obediente y sumiso al poder para convertirse en una voz independiente, crítica y valiente. Scherer vio algo especial en Ochoa. No solo lo contrató, sino que lo hizo socio cooperativista, una movida que le otorgó tanto una participación en la propiedad del periódico como una invaluable libertad editorial. Fue durante este periodo dorado que Ochoa cubrió eventos nacionales e internacionales de enorme relevancia. Fue asignado para seguir la gira presidencial de Luis Echeverría, donde destacó por escribir crónicas detalladas y profundamente emotivas, mientras su colega se encargaba del análisis político más duro. El trabajo de Ochoa brillaba por su viveza y su increíble atención al matiz emocional de los acontecimientos. También se consolidó como un entrevistador de gran calibre. Sostuvo una entrevista con el cardenal Jean Danielou y más tarde una pieza emblemática con Pedro Arrupe, el superior general de los jesuitas, a quien persiguió incansablemente por 3 países para obtener una entrevista en 2 partes que ocupó 8 columnas enteras del periódico. Otra de sus entrevistas cruciales fue la que le realizó al gigante literario Gabriel García Márquez en Cartagena, Colombia. Facilitada por una carta de Carlos Fuentes y gestionada por el propio Scherer, ese encuentro profesional se transformó rápidamente en una amistad significativa y duradera. Ochoa describiría a García Márquez como alguien que nunca fue transformado por la fama, una persona que seguía siendo cálida y accesible incluso después de ganar el premio Nobel. Pero este ascenso meteórico en el periodismo escrito era solo el preludio de su salto al medio más poderoso de todos, la televisión. La transición de Ochoa a la televisión con el programa Hoy Mismo marcó el comienzo de una nueva era,
tanto para él como para la televisión mexicana. Se convirtió en el conductor de uno de los programas matutinos más importantes de Televisa durante los años 80 y principios de los 90. Pero es crucial entender que este no era el típico programa matutino. A diferencia de su sucesor moderno, hoy, que está centrado casi exclusivamente en el entretenimiento, la versión de Ochoa estaba firmemente anclada en noticias, reportajes serios y discusión informada. Para él, no se trataba solo de llenar el tiempo en pantalla. Se trataba de comunicar con un sentido de propósito, de informar y educar a su audiencia. Memo. Ochoa, como se le llegó a conocer con un cariño inmenso en todo el país, se convirtió en un nombre familiar, una presencia constante en la vida de millones. Su combinación única de carisma, autoridad y una calidez genuina le permitió conectar con audiencias de todas las edades y estratos sociales. Hoy mismo no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en una plataforma crucial para el lanzamiento de nuevos talentos. Figuras como Lourdes Guerrero y una muy joven Andrea Legarreta comenzaron sus carreras bajo el ala de Ochoa. Legarreta, de hecho, empezó como reportera de espectáculos en el programa y con el tiempo llegaría a ser una de las conductoras principales del formato actual de hoy. Paralelamente a su omnipresencia en pantalla, Ochoa desempeñaba un rol igualmente significativo detrás de bambalinas. Ocupó el cargo de director general editorial de Televisa, una posición desde la cual lanzó revistas de estilo de vida como Buena Vida y Activa, contribuyendo de manera importante al brazo editorial de la televisora. Su trabajo era un puente que conectaba la televisión, la prensa y el servicio público, encarnando un enfoque multifacético y completo de lo que significaba la comunicación masiva. Sin embargo, esta era de éxito visible, y reconocimiento público ocultaba profundos conflictos internos que estaban a punto de estallar. En el centro de esa tensión latente se encontraba su inevitable ruptura profesional e ideológica con Jacobo Zabludovsky, el indiscutible conductor de noticias más poderoso de México en ese entonces y el rostro omnipotente de 24 horas, el noticiero nocturno que durante décadas dominó por completo el discurso público del país. Zabludovsky no era simplemente un colega más, era un guardián de la influencia, un hombre con acceso directo al poder político, con un control editorial casi absoluto y, lo más importante, con el favor inquebrantable de la corporación. Ochoa, con su formación en el periodismo crítico e independiente de Excelsior, nunca logró encajar cómodamente en el marco jerárquico y descaradamente progubernamental que Zabludovsky representaba y defendía. Mientras que los reportajes de Zabludovsky a menudo parecían un eco de la versión oficial de los hechos, Ochoa buscaba constantemente una voz periodística más independiente, más inquisitiva, una ambición que lo puso en una ruta de colisión directa con la cúpula de Televisa, en una época en la que la empresa operaba, sin disimulo, como un brazo no oficial del Estado. La tensión entre ambos no era un drama para las cámaras, era una falla tectónica, sistémica. Se reporta que Zabludovsky veía a Ochoa no solo como un rival, sino como una amenaza directa, especialmente porque hoy mismo no solo ganaba popularidad a pasos agigantados, sino que, peor aún para el establishment, acumulaba credibilidad periodística. A diferencia del infotainment pasivo de otras emisiones, el formato de Ochoa incluía análisis reales, comentarios sociales incisivos y entrevistas que, a veces, se atrevían a tocar temas incómodos para el poder. Finalmente, estas presiones crecientes y subterráneas desembocaron en lo inevitable, una salida forzada. A finales de los años 80, de un día para otro, Guillermo Ochoa desapareció de la programación matutina de Televisa. No hubo un anuncio oficial que explicara su súbita ausencia. No hubo un episodio de despedida, ni una palabra de agradecimiento. En el mundo hermético y despiadado de la televisión mexicana de esa época, las salidas de figuras incómodas no se manejaban con transparencia. Eran actos de remoción silenciosa, un borrado quirúrgico de la pantalla.
Lo que siguió fue una larga y dolorosa ausencia de 7 años fuera de la televisión nacional. Durante este exilio, Ochoa regresó a sus orígenes en la prensa escrita y la radio, lejos del reflector que lo había convertido en uno de los rostros más reconocibles de los medios. Esos años fuera de cámara no fueron inactivos. Ochoa continuó escribiendo, colaborando con diversos periódicos y, sobre todo, reflexionando amargamente sobre el alarmante deterioro ético que observaba en el periodismo televisivo comercial. En privado, se sentía profundamente desencantado, no solo con Televisa, sino con todo el aparato mediático, que veía inclinarse cada vez más hacia el entretenimiento vacío y el espectáculo banal. Luego, cuando ya nadie lo esperaba, en septiembre de 1996, Ochoa hizo un regreso que sacudió a la industria. Volvió al Canal de las Estrellas con una versión renovada de Hoy Mismo, retomando su lugar como el conductor matutino por excelencia. Este regreso fue inmensamente significativo. No era solo un retorno a la televisión, se sentía como una declaración de principios, una señal de que el periodismo serio quizás todavía tenía cabida en los medios masivos. Por un breve y esperanzador momento, pareció que el péndulo podía volver a inclinarse hacia la información con sustancia, pero el momento, trágicamente, resultó ser fatídico. A principios de 1997, pocos meses después de su regreso, falleció Emilio Azcárraga Milmo, el legendario y todopoderoso presidente y propietario de Televisa. Azcárraga, conocido como El Tigre, había sido durante décadas la fuerza central detrás de todas las decisiones estratégicas de la empresa, y aunque su liderazgo fue innegablemente polémico, también fue su compleja visión del poder la que permitió que voces diversas y a veces discordantes como la de Ochoa pudieran sobrevivir, aunque no siempre prosperar, dentro de su vasto imperio. Con su muerte, ese frágil equilibrio de poder se derrumbó por completo. Una nueva generación de ejecutivos tomó el control de la empresa, una camada impulsada no por la visión o el instinto periodístico, sino por la fría y dura lógica del rating, los márgenes de ganancia y la demanda creciente del entretenimiento más superficial. En febrero de 1998, apenas un año y medio después de su aclamado regreso, Hoy Mismo fue cancelado, de nuevo, en silencio. Fue reemplazado por una versión reconfigurada llamada Hoy, pero que estaba despojada por completo de su núcleo periodístico y transformada en un programa estilo revista, enfocado exclusivamente en celebridades. Las entrevistas con figuras políticas y sociales fueron sustituidas por segmentos de chismes, horóscopos y consejos de moda. El análisis profundo salió, la charla superficial entró para quedarse. En privado, esta partida marcó uno de los capítulos más dolorosos y amargos de la vida de Ochoa. No solo había perdido una plataforma, sentía que había perdido de manera definitiva la batalla por un tipo de periodismo que priorizaba la ética por encima del entretenimiento. Años después, hablaría con una franqueza brutal sobre el profundo desencanto que lo siguió. La redacción, diría con tristeza, que alguna vez fue un templo, ahora se había convertido en un circo. En las etapas finales de su vida y carrera, cuando parecía que las batallas profesionales habían quedado atrás, Guillermo Ochoa tuvo que enfrentar una serie de desafíos de salud monumentales, pruebas que pusieron a prueba tanto su resiliencia física como su fe. El 15 de agosto de 2020, en plena pandemia global, Ochoa reveló a través de sus redes sociales una noticia alarmante. Había dado positivo a COVID-19. Con casi 80 años, un diagnóstico de este tipo era especialmente delicado y peligroso. Compartió la noticia con la misma franqueza que caracterizó su carrera, escribiendo: «Llegó y se fue sin que me diera cuenta. Hablo del coronavirus. Se había realizado una prueba rápida en el área de urgencias de un hospital, la cual resultó positiva a pesar de que no presentaba síntomas graves». En un hilo de Twitter expresó su desconcierto: «Vivo solo y no recibo visitas. Las 2 personas que me ayudan están bien». A pesar de la incertidumbre, aprovechó para enfatizar la importancia de hacerse pruebas, incluso en ausencia de síntomas, para cuidarse a sí mismo y a los demás.
Aunque afortunadamente tuvo la fortuna de recuperarse sin complicaciones mayores, el diagnóstico fue una seria campanada de advertencia. Apenas 4 meses después, el 14 de diciembre de 2020, Ochoa enfrentó otra prueba médica de gran envergadura. Anunció que se sometería a una cirugía en la columna cervical. El procedimiento, aunque descrito por sus médicos como mínimamente invasivo, implicaba riesgos considerables dada su avanzada edad, a solo semanas de cumplir 80 años. Algo no anda bien entre las vértebras cervicales y los hilos nerviosos, escribió en Twitter, revelando la gravedad del momento con una mezcla de calma y vulnerabilidad. Y añadió una frase que conmovió a muchos. Creo en Dios que va conmigo, pero una oración no estorba. El apoyo público fue inmediato y abrumador. Figuras prominentes de los medios mexicanos como Joaquín López Dóriga le escribieron: «Ánimo, querido Guillermo, aún tienes muchas historias grandes por contar». La senadora Lili Téllez publicó simplemente: «Estás en mis oraciones, don Guillermo». Las redes se inundaron de mensajes de cariño de ciudadanos comunes, reflejando el inmenso respeto que Ochoa seguía inspirando, no solo por su legado profesional, sino por la dignidad con la que enfrentaba estas adversidades personales. Esta crisis de salud marcó un giro profundo en su presencia pública, que se volvió más introspectiva, un recordatorio de las batallas silenciosas que incluso las voces más respetadas deben encarar cuando las cámaras se apagan. Y ahí lo tienen, la historia de Guillermo Ochoa, hoy con más de 80 años, un periodista legendario cuya vida ha sido una saga de resiliencia, conflicto y batallas silenciosas. Desde sus inicios, escapando de la pobreza en Toluca, hasta su ascenso, donde se enfrentó a las figuras más poderosas de los medios mexicanos, y más tarde, luchando en silencio por su vida contra el COVID y una delicada cirugía de columna, su historia no es solo sobre la fama, es, sobre todo, una historia de resistencia. Su legado, además, no se ha detenido. Continúa a través de su hijo, Guillermo Ochoa Millán, un respetado periodista y conductor de televisión que ha forjado su propia y sólida reputación por mérito propio. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que Televisa, la empresa a la que tanto dio, hizo justicia a un hombre que ayudó a forjar su credibilidad durante sus años dorados? ¿Deberían reconocerse más ampliamente las contribuciones y la valiente postura de Guillermo Ochoa en el periodismo de hoy en día? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No olvides darle like a este video si aprendiste algo nuevo y suscribirte para más análisis profundos sobre las vidas fascinantes que se esconden detrás de los titulares 8.